Entonces, si seguimos con los diferentes tipos de defectos, encontramos los defectos de superficie. Estos defectos de superficie vamos a encontrarlos más que todo en los materiales policristalinos, porque recordemos que los materiales policristalinos estamos hablando que tenemos muchos granos y cada uno de esos granos tiene una estructura interna, una estructura cristalina que tiene diferente orientación, pues que se llama policristales, muchos cristales. Entonces tenemos los policristalinos y tenemos los monocristalinos. Fíjense que decíamos que en los monocristalinos solamente teníamos un grano, ¿sí? Tenemos una estructura cristalina, pero solamente en un grano. Entonces solamente tenemos un grano, aquí tenemos varios granos, como tal, ¿sí? Entonces fíjense que en el monocristalino podríamos decir que no hay bordes o límites de grano. No hay bordes o límites de grano porque solamente está creciendo un grano. En cambio, en el policristalino, pues viene de dónde? Del proceso de fundición, ¿cierto? En el proceso de fundición, que ese proceso de fundición tenemos varios embriones y de cada uno de los embriones crecía un núcleo y tenemos varios núcleos en lo cual teníamos un número determinado de granos. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense que cuando nosotros empezamos a hablar de esta parte de efectos de superficie, vamos a centrar más que todo en los policristalinos. Sin embargo, acá en esta presentación, pues yo les voy a mostrar un poco cómo sería el proceso de manufactura de un material monocristalino. Y ese proceso de manufactura se conoce como fabricación y crecimiento de semillas. ¿Sí? Vamos a encontrar que la semilla, inicialmente cuando yo hablo de semilla, ¿sí? De semilla va a ser, digamos que es un pedazo, pongámoslo aquí con un pedazo de material, ¿sí? Pedazo de material, que ya es un pedazo de material solidificado, en el cual yo garantizo, como es un pedazo de material muy pequeño, pues yo garantizo que en ese pedazo de material, pues al menos se tenga un límite, se tenga solamente un grano. Entonces, un pedazo de material que se garantice que solamente tenga un grano. ¿Sí? Un pequeño pedacito de material. Que todavía tendría que yo hacer procesos, digamos que metalográficos, o para encontrar ese material en el cual solamente tenga un granito, un pedazo de material donde tengamos solamente un grano que va a ser la semilla. A partir de esas semillas que va a crecer como tal nuestro material monocristal. Entonces fíjense que acá en estos 4 pasos se presenta sencillamente cómo es el proceso de crecimiento de la semilla, cómo es el proceso de crecimiento de un material monocristal. Fíjense que acá nosotros partimos de un recipiente. En este recipiente lo que nosotros vamos a colocar al lado derecho va a ser el material, que ese material de relleno es un material policristal. Es un material policristal. Ya sabemos cuál es un material policristal. Ese material policristal lo colocamos acá, colocamos todo nuestro material y al lado izquierdo colocamos nuestra semillita, el pedazo de material que hablábamos al inicio. Todo está en estado sólido. Después de eso, este recipiente va a estar rodeado por un horno, ¿sí? Un horno. El horno podemos representar, bueno, vamos a representarlo de esta forma. Nunca borramos acá esto. El horno, ahí me disculparán que queda un poco torcido, pero ahí sí, ni modos, como una. Vamos a representar que esta cajita que está alrededor de nuestro recipiente es un horno. Digamos que esto es un horno que está acá alrededor. Este horno tiene unas bobinas térmicas acá, que lo que hace es cuando las prendemos, pues va a calentar como tal el material. Entonces, ¿qué pasa? Usted al lado derecho tiene el material de relleno, que es un policristal, al lado izquierdo tiene la semilla. Para comenzar con el proceso de crecimiento, este horno tiene que estar acá, este horno tiene que estar en esta parte de acá. ¿Sí me voy a entender? Entonces, el horno, cuando comienza el proceso de crecimiento de semilla, tiene que estar aquí a este punto, en este lado derecho. En este lado derecho llegamos y lo prendemos, entonces inicialmente está en off, después le damos on, cuando le damos on se calienta, el horno, se prenden como tal las bobinas térmicas, se aumenta la temperatura, se lleva por encima del punto de función de ese material que tenemos acá, policristal, está en estado líquido y en ese momento comenzamos a mover el horno, este horno se empieza a mover en esta dirección hasta que llega a donde está la semilla. Llega a donde está la semilla,
pasa a estado líquido, hace contacto con el metal de relleno, ¿cierto? Hace contacto con el metal de relleno, o sea, es como se unieran, ¿sí? La semilla del cristal se une al metal que se agregó al metal de relleno. Fíjense que entonces partió de acá, se movió a este punto, se fundió la semilla, se unió con el metal agregado. Entonces en ese punto ya empezamos a devolvernos con nuestro horno. Este horno empieza a moverse en esta dirección a una velocidad de 1 a 10 milímetros por minuto. Normalmente se toma el promedio la mitad, 5 milímetros por minuto. Llega a este punto y se empieza a mover el horno hacia la derecha a 5 milímetros por minuto. ¿Sí? Fíjense que ahí esa velocidad de movimiento del horno va a ser primordial para poder obtener el crecimiento de un monocristal, ¿correcto? Lo que me intentaba pintar acá. Acá tenemos nuestro material policristal. Inicialmente esto negro sería el horno. El horno viene acá, se posiciona primero acá, se prende, se pasa a estado el líquido de este policristal. El horno se empieza a mover hacia acá rápidamente, llega hasta acá, se funde el cristal, se une con el metal de relleno y ahí sí empezamos a mover en esta dirección, pero ahí sí muy lentamente a 5 milímetros por minuto lo vamos moviendo en esta dirección, lo vamos moviendo en esta dirección hasta que llegamos aquí hasta el punto final. Y de esa forma garantizamos que tengamos un material monocristalino, teniendo algunas consideraciones que ya vamos a ver más adelante. Ese método que acabamos de observar se conoce como el método Chalmers, ¿sí? El método Chalmers. En el método Chalmers, fíjense que ese horno que les mostraba que sea un poco mejor gráficamente, tenemos nuestro horno que es movible, llegamos, fíjense que colocamos el horno en este punto, aquí vamos a tener el material de relleno, se prende el horno, se lleva a estado líquido, se sigue moviendo el horno hasta acá, se pasa a estado líquido la semilla, después ahí sí se empieza a mover a una velocidad de 5 milímetros por minuto en este sentido y garantizamos que tengamos nuestro material monocristal. Entonces fíjense que de una u otra manera cuando nosotros empezamos a mover aquí nuestro horno se va a crear esta región de acá. Esta región de acá se conoce como la interfaz. Esa interfaz es la que se presenta acá. Fíjense que acá tenemos una interfaz que es la zona que vive entre lo líquido y lo sólido. Tenemos una interfaz. Fíjense que en esa interfaz lo que pasa es que inicialmente me está diciendo que nosotros vamos a tener una serie de puntos que empezaron a solidificar. Mira aquí apenas se empezó a mover, se empieza a mover el horno hacia la derecha, pues van a haber puntos, diferentes puntos que van a solidificar por la extracción de calor. Entonces tenemos A, B, C, D y E, que sería supuestamente pues todos los granos que se podrían o que empezarían a crecer, ¿sí? Entonces fíjense que de una u otra manera pues este crecimiento es muy complicado que se dé, o sea, que se dé un crecimiento de una interfaz perpendicular a la pared del molde es muy complejo, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? De una u otra manera, para tener algo aproximado a esto, por lo que tengo que tener muy, digamos que tener mucho control es en el cambio de temperatura. Normalmente el cambio en la interfaz no va a ser recto, sino se va a presentar como una interfaz, como un abanico. Si lo vemos acá, un abanico. Entonces de acá donde partimos. Entonces si hay mayor extracción de calor en las paredes del recipiente y por consiguiente la forma de la interfaz cambia en la dirección hacia el líquido, los límites entre los cristales se extenderán en forma de abanico. ¿Qué quiere decir eso? Esto que está equivocado acá, pues se supone que es el horno. Llegamos acá, tenemos el horno, se empezó a mover el horno. Entonces fíjense que cuando se empezó a mover el horno, de una u otra manera, pues como tenemos toda esta parte del material que está más fría, se pueden aquecer varios puntos. Inicialmente se pueden crecer varios puntos, varios granos. Pero ¿qué pasa? A medida que yo voy moviendo nuestro horno, lo que yo estoy haciendo es disminuyendo como tal ese cambio brusco en la temperatura para que no crezcan muchos granos, sino que solamente los granos que crecen acá inicialmente, la A, B, C, D y E, pues sigan creciendo, o sea, que no se formen más granos, sino que sigan creciendo esos mismos granos, van creciendo esos mismos granos. Fíjense que esta línea de acá estaría representando un límite de grano, aquí estaremos representando otro límite de grano, aquí estaremos representando otro límite de grano. En este B, fíjense que creció el límite de grano hasta que se encontró otra vez con la pared y ahí moriría o pararía de crecer, por decirlo así, el grano B. Aquí llegó, se juntó con el límite de grano y pararía de crecer el grano D. Pero fíjense que el grano C
siguió creciendo. Fíjense que el grano C sigue creciendo, pero ya no va a tener ningún otro grano por ahí que vaya a generar límites de grano o bordes de grano. Para nosotros garantizar ese crecimiento hay que tener en cuenta lo siguiente, fíjense, cuando la velocidad de crecimiento es baja y la temperatura de gradiente suba, para evitar el bajo enfriamiento se puede considerar más factible obtener cristales simples. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio de temperatura en función del desplazamiento que va teniendo este horno, ¿cierto? El cambio de temperatura en función del desplazamiento que va teniendo el horno es muy pequeño. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso quiere decir que el gradiente de temperatura suba. Si yo digo que el gradiente de temperatura sube, quiere decir que el cambio de temperatura por el movimiento que se va haciendo el horno va a ser muy pequeño. ¿Y cómo garantizo eso? Garantizo eso teniendo esas pequeñas velocidades del movimiento de este horno en este sentido. Garantizo entonces que haya un crecimiento lento, un gradiente alto, quiere decir que el cambio de temperatura es muy pequeño. O sea que yo puedo pararme aquí, digamos que yo puedo tener aquí un punto y este punto esté a, ¿qué diría yo?, a 149 grados y muevo un poquito el horno y a medida que yo voy moviendo el horno, fíjense que ese gradiente, ese cambio de temperatura, por ejemplo, si muevo, ¿qué yo?, 1 milímetro, estaría cambiando por ahí, si acá tenemos 149 en este punto y si muevo el milímetro, por ahí estaría cambiando a 139,8, un ejemplo. Fíjense que esos cambios de temperatura son muy pequeños y eso los necesito yo ¿para qué? Para que no haya un crecimiento de varios embriones y vaya a tener un material policristal. Entonces fíjense que el éxito como tal de mantener o de tener un monocristal es en la velocidad que tengamos de este horno y garanticemos un gradiente alto, o sea, un cambio de temperatura mínimo. ¿Sí me voy a entender? Entonces fíjense que de una u otra manera se puede dar este crecimiento o también se puede dar este otro crecimiento que es crecimiento de un cristal a expensa de otros. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos moviendo nuestro horno, fíjense que acá lo veíamos que van a predominar algunos granos. O también podemos decir, si vemos este otro caso, el grano B llegó, creció hasta acá, pero el grano C llegó y creció hasta acá. Pero fíjense que este grano D está creciendo a expensas de C y está creciendo a expensas de B. O sea que para dar el crecimiento de D, pues tuvo que ver con el C y tuvo que ver con el B hasta que estos dos terminaron su crecimiento y siguió predominando solamente el crecimiento del grano D. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso es bien importante en el proceso de producción de monocristales, que se puede crear a expensa de otros granos que se han creado en la primera parte de la interfaz, en la primera parte del enfriamiento, y que se va garantizando solamente el crecimiento, en este caso, del grano D, por el movimiento lento que va a tener nuestro horno a través del recipiente. Otra técnica para garantizar que tengamos el monocristal es por medio de la técnica de estrangulamiento. ¿Sí? Esa técnica de estrangulamiento pues ya depende como tal de la geometría de nuestro recipiente en el cual se coloca un pequeño estrangulamiento. Y ese pequeño estrangulamiento lo que va a hacer es que si tenemos por ejemplo acá un crecimiento de este grano C, cuando llega y choca con este estrangulamiento pues va a parar su crecimiento. Aquí el grano E choca y para su crecimiento y solamente va a predominar el que pasa por acá que sea el grano D. En su crecimiento sigue creciendo y aquí solo vamos a tener un grano, vamos a tener un monocristal. Esto que está acá es lo mismo, solamente que aquí tenemos un estrangulamiento, aquí tendríamos uno y dos estrangulamientos, pero realmente cumple la misma función que acabamos de explicar. Otro método, vamos a ver aquí solo dos métodos, pues hay muchos métodos más, pero pues solo vamos a especificar estos dos métodos, es el método de Shortklasky. Ese método de Shortklasky, si observamos acá, muestra como tal la disposición y las diferentes partes que vamos a tener en este método. Nos están hablando que tenemos un portasemillas. Fíjense que acá ya vamos a coger la semillita, no la dejamos en el recipiente, sino tenemos un portasemillas. Nos está diciendo que ese portasemillas pues se va a poder, mire, mover para arriba, se puede mover para abajo. Adicional a eso, fíjense que acá tenemos un crisol donde vamos a tener el metal líquido y aquí vamos a tener una bobina térmica que me va a tener aquí todo este metal policristal en estado líquido. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar a realizar este proceso,
el proceso de Shortklasky, vamos a partir de este crisol que está acá. Este crisol que está acá, tenemos acá como el horno principal, acá tenemos un crisol, el cual está rodeado de unas bobinas térmicas que me garantiza que ese policristal siempre esté por encima del punto de función y esté en estado líquido. ¿Qué vamos a hacer entonces inicialmente? Fíjense que este portasemillas que veamos inicialmente va a estar siempre girando. Este portasemillas va a estar siempre girando a una velocidad angular muy baja. Y también este portasemillas se puede mover para arriba o se puede mover para abajo, para arriba o para abajo. Entonces, ¿cómo es el proceso de crecimiento? El proceso de crecimiento es el siguiente. Acá usted parte de su metal fundido. Tiene su metal fundido, acá tiene su portasemillas. Ese portasemillas inicialmente pues se mueve hacia abajo. A medida que va bajando pues está rotando, se mueve hacia abajo, hace contacto con el metal y apenas hace contacto con el metal lo retiramos. Pues que dibujar esta flecha acá. Lo retiramos y a medida que lo vamos retirando se va girando a velocidades muy bajas y la velocidad también de movimiento del portasemilla en la parte hacia arriba pues también es muy baja. Velocidad angular baja y velocidad de desplazamiento baja. Entonces vamos subiendo, vamos rotando y se va formando como tal este lingote cilíndrico. Y este lingote cilíndrico se garantiza que solamente se tiene un cristal y se garantiza por ese movimiento que tenemos acá, esa velocidad angular que va a tener acá la muestra y el desplazamiento lento que va a tener en esa velocidad lineal hacia arriba. Entonces, hacemos contacto, la retiramos, esto está girando y va a formar como tal ¿nuestro qué? Nuestro material monocristal. Entonces, fíjense que aquí cuando ya estamos sacando, acá tenemos todo nuestro material monocristal, que es el que está representado acá. Fíjense que acá se ve un poco más esquemático el proceso. Esto es el material policristal. Entonces, este material policristal nosotros llegamos y lo ponemos aquí en el crisol. Subimos temperatura, lo llevamos por el punto de fusión y ya va a quedar de esta forma, va a quedar todo líquido. Cuando llega al estado líquido, llegamos, bajamos nuestro portamuestras, hace contacto la semilla, aquí tenemos la semilla, la sumergimos un poco. Apenas la sumergimos, empezamos a elevar la semilla muy lentamente y con una pequeña rotación. Mire, acá hablan de seed pulling, entonces sacamos la semilla, la empezamos a rotar, seguimos rotando, seguimos sacándola hacia arriba, seguimos sacándola hacia arriba y se va formando este lingote por el cambio de temperaturas y todo este lingote por ese movimiento y por esa velocidad de expulsión, pues se va a garantizar que tengamos un material monocristal. Entonces, esos serían los dos procesos, el método de Chalmers y el método de Shortklasky, para tener crecimiento de un monocristal. Ahora vamos a ver la parte de policristales, que es cuando vamos a tener algunos defectos por la formación de los límites de grano.